Hola, ¿cómo les va? Qué lindo verlos a todos. Este es Hola, un querido momento Pipo. muy lindo para mí porque yo quería empezar contando que nosotros hacíamos el Expreso Imaginario en el 76 y era un muy mal momento para sacar una revista que no sabíamos qué decir. Estábamos muy asustados y muy preocupados, pero al mismo tiempo sentíamos que la única forma de seguir vivos era haciendo cosas. Entonces tuve la suerte de conectarme, no sé cómo, no me acuerdo cómo, con los Vitales, con terminar yendo a la casa de Villadelina, de Rubens y Esther Vitale, donde había un grupo de chicos, algunos muy chicos, como Lito, por ejemplo, que eran, no sé, 16 Menos. este, o menos, y estaba Liliana, que la tenemos acá también, y después estuvo Miguel, que lo tenemos acá también. Pero lo que fue para nosotros choqueante, para mí y después para Jorge, que lo llevé, fue Jorge Pistocchi, ¿no? Fue encontrar personas que tenían un camino, que tenían una dirección, que tenían una visión de cómo hacer las cosas hacia adelante en medio del peor momento de aquella época, un momento muy triste y de mucho miedo. Así que ir a Villadelina y encontrarnos con Rubens, con Dombi y con Esther y charlar con ellos y ir viendo cómo trabajaban con el grupo de chicos que eran medio alumnos, medio banda de rock, que una cosa muy diversa y muy rica que sucedía en aquella casa, y después acompañarlos en Santa María, en los recitales, bueno, en tantas experiencias y jugadas, pero sobre todo para nosotros fue, y esto es lo que quiero subrayar, importantísimo en ver cuando todo era para atrás, todo era miedo, todo era replegarse, un grupo de gente que tenía un camino y una dirección y la seguridad de que la solidaridad nos sostiene. Y fue un aprendizaje para nosotros con Jorge, lo decíamos y lo vivimos mucho después, que el hacer es lo que te sostiene, pase lo que pase afuera. Eso le está pasando hoy a la gente que lucha contra el cambio climático, por ejemplo, también dicen lo mismo, dicen hacer, militar, activar, difundir, lo mismo que sienten los militantes políticos, hacer cosas aún en el peor de los tiempos y en el más pesimista de los tiempos es fundamental. Así que bueno, caer en esa casa y encontrar a todo este grupo de gente, algunos de los cuales después nos hicimos muy amigos y trabajamos juntos, como Daniel Curto, por ejemplo, y bueno, y somos amigos desde entonces, que no sé cuánto han pasado, 40 años, qué sé yo. Así que me gustaría que los que en ese momento eran chicos cuenten cómo era crecer en ese momento en esa casa, ¿no? Así que si Lito o Liliana quieren empezar a contar algo que esté conectado con esto. Dale, Lili, Bien, empezá. Bueno, Pipo. dale, empiezo. Empiezo porque soy la hermana mayor. claro, Entonces los conozco desde antes a estos dos personajes, porque todo esto ya venía, Pipo. O sea, claro. esta actitud, ese jardín de infantes que pone mi viejo en casa cuando éramos muy, muy chicos, porque lo habían echado de todas las fábricas por delegado sindical, esa misma pasión con la que desarmó un piano destartalado y lo volvió a hacer todo, ¿no? Todo ligado al trabajo, a la artesanía, a estar ahí, por eso hacer las tapas, esa locura. Mía hacía en esa casa que vos que describís, nos juntábamos los fines de semana en largas mesas así, en donde el trabajo en serie era artesanal y hacíamos las tapas.
Entonces creo que eso lo cuenta lindo la película, porque se basa, me parece, más en el legado de mis viejos, de Esther y Dombey. Realmente ellos la tenían clara. Éramos chicos, es verdad. El otro día calculábamos con Lito la edad que él tenía en Transparencias, el primer disco del grupo Mía, que sale en el 76. Lito tenía 14 años, tipo, yo tenía 16. O sea, éramos realmente unos niños. Por eso también esa genialidad de mi viejo de no hacer un grupo, cuando nos empezamos a juntar con Alberto Muñoz en trío, Lito, Alberto y yo, que fue la previa de Mía, enseguida era hagamos un grupo. Y ahí mi viejo dijo, no, los chicos son chicos, también están tocando con Juan del Barrio, o viene Daniel Curto, o el Nono Belvis, o qué sé yo. Y entonces hagamos algo más abierto. Esa genialidad, además de lo cooperativo, ¿no? De la solidaridad, de que toda la plata de un recital iba para la guitarra que el nono necesitaba o para el teclado que Juan necesitaba, además de esa solidaridad, ¿no? Y además del cupo femenino, porque cada vez que cuento esta historia, vuelvo a ver que éramos las mujeres, estábamos a la par. Tal cual. ¿Viste? O sea, no era que estaban los pibes que tocaban y nosotras cocinábamos el arroz, ¿no es cierto? Estábamos ahí a la par, entonces nos criamos ahí con Vero y nuestro dúo de voces a capela y toda esa locura artística, porque lo que disfrutamos ahí adentro, yo lo que valoro, sobrevaloro, es la libertad artística. Además de todas esas cosas de saberse parte de algo, esa experimentación, que también la época ayudaba, ¿no? Esto del el rock cruzando los géneros y el jazz, y valía todo esa búsqueda, ¿no? Así que eso es lo que yo vibré y vibro cada vez más cuando repaso este momento. Sí, además que era un momento así muy, muy creativo en la imposibilidad, viste que históricamente parece mentira, pero los momentos más de mierda fueron los que dejaron obras de arte más profundas, ¿no? Eso es una cosa para analizar algún, no sé, sociólogo tipo muy inteligente que vea por qué sucede que Eso no alguien. somos nosotros. Viste, cuando te va bárbaro no te sale nada, cuando no tenés posibilidad de hacerlo o no tenés elementos, de instrumentos o cosas económicamente posibles para llevar a cabo un proyecto, ahí es donde más cosas te ocurren, ¿no? La imposibilidad. Y eso eran mis viejos, porque mis viejos empezaron obviamente tuvieron una historia previa mía, muy particular, muchas vidas en una. Y cuando nosotros con mi hermana empezamos a tener mucha relación con la música, mis viejos empezaron a hurgar, empezaron a investigar. No, lo que sucede ahora es el Ditela, es Manal, es Almendra. Y nos empezaban a llevar a conciertos, o sea, nos llevaron a ver Busto cuando éramos muy chicos, en el Color humano, listo. El fuimos primer a ver, recital. el otro día lo hablaba con David, le dije, el primer concierto que yo fui a ver en mi vida con mi hermana y mis viejos fue Color Humano, que David tocaba batería, Reinaldo y Edelmiro. Y era una familia rara, estuvimos en aquel Luna Park del Rompan Todo, o sea, una cosa muy particular que mis viejos fogoneaban todo el tiempo de tener experiencias, de acercarnos a este tipo de personajes, conocerlos a ustedes, conocerlos profundamente, y eso es lo que daba, de alguna manera, era el espíritu de la primera idea de Rivera 2100, ¿no? Lo que sucedía en esa casa minúscula, en la loma del culo, porque para llegar ahí era algo, había que tener ganas de llegar ahí. Resulta que ahí se sucedieron cosas muy importantes culturalmente y aparecieron personajes de todo tipo a hablar, a charlar, ¿viste? A tejer ideas culturales en la imposibilidad de la situación de la represión, de la previa quilombo de la AAA, el gobierno de Isabelita, todo ese quilombo que mucha gente ni menciona, pero no es que arrancó todo en el 76, arrancó un poquito antes, digamos, ¿no? Pero, y bueno, y eso fue un poco lo que, el inicio de todo lo que se cocinó en esa casa con las visitas de Luis Alberto Spinetta, que vino enganchado por Pistocchi, porque Pistocchi, ya sabemos la relación que tenía con Luis Alberto y ustedes, ¿no?
Así que la verdad que la película un poco cuenta eso y está bueno. Arranca con unas palabras de Luis Alberto y cierran con unas del Indio, porque de alguna manera tiene que ver con dos íconos de la música que de alguna manera tuvieron coincidencias estéticas y profundas con la idea de Mía. Y bueno, un poco eso es el espíritu de Rivera Presión. Y bueno, Sí. mi alumno de teclados que era Miguel Coban, ¿no? ¿Y qué tal como alumno? Me tenía un Minimoog y siempre me lo prestó, así que era muy buen alumno. Como pianista, muy buen cineasta, ¿no? Como yo digo, siempre me fui a vivir al campo y como agricultor soy un muy buen periodista. Este, che, y bueno, hablando de que cierra con el indio la película, porque eso está bueno, mucha gente no sabe, no es que Mía y la casa de Adelina y los viejos de ustedes han sido como una cosa que sucedió fuera del mundo, sino que dejó una semilla que se convirtió casi en una... Hoy día ser independiente y producir sus propias cosas es casi natural, ¿no? Yo me metí en grupos de músicos jóvenes leyendo poesía y qué sé yo, y todos producen sus propios discos, una Exacto. cosa que en otros países o que en otras épocas parecía inalcanzable, ¿no? Ujú. Así que de alguna manera el hecho de que ustedes les hayan enseñado de alguna manera, no sé, guiado a Poli y Sky, el Indio de los Redondos, para Sí. producir sus propios discos y sus propios eventos y de ahí llegar a eventos. Yo me acuerdo que yo estaba una vez en Huracán lleno, ardiendo, y después en un River de los Redondos ardiendo, y yo decía, esto lo están produciendo unos flacos Tremendo. eh, por su propia fuerza y Poli encarando a las mafias que hay en estos lugares que son te cargo, ¿no? Te Sí, sí, cargo tremendo, tremendo. la mafia de los vendedores de Coca-Cola en River o la Sí, sí, mafia de sí. los, no No, sé. no, pero además de las primeras juntadas con Poli, Sky y el Indio junto con mis viejos, en donde empezaron a amasar esta posibilidad de producir ellos, los primeros dos discos salieron por un sello alternativo que teníamos nosotros, que no era Ciclotel, sino era Wormo, y después, Tenemos. que tenemos, bueno, y después siguieron con DBN, que es la distribuidora de discos, y haciendo su propio sello y a grandes escalas, porque tenían la particularidad, a diferencia de la música de Mía, que ellos hacían música que se transformó en muy popular y en muy masiva, y hay que darle un crédito a la capacidad de Poli de organizar No, todo claro. esa mega cuestión, ¿no? Porque el hecho de ser independiente significa que hay personas que laburan mucho. En nuestro caso era mi vieja, especialmente, y mi viejo que acompañaba más con las ideas y la acción, pero mi vieja como que tratar de abrir el bocho, cómo organizar a nivel de negocio esta cuestión, y en el caso de los redondos Poli, y así sucesivamente con los Piojos o con la Renga, con un montón de otros grupos que eligieron ser independientes y lo hicieron muy bien, ¿no? Sí, impresionante. Ya te digo, hoy es lo más normal del mundo que un músico se produzca sus propios discos Sí, sí, y sí, sí. haga su propia carrera y organice sus propios recitales, cuando en el resto del mundo es chino básico, ¿no? Sí, 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 Creo sí, total. que es muy Total. difícil. No, Es casi... y además la idea de vender los discos en los conciertos, que mi vieja lo Sí, hizo de entrada, pues dijo, la gente que va al show quiere llevarse un disco y empezamos con esa idea y claro. fue súper bueno y ahora no, hace muchos años ya, cualquier banda que toca, vas a salir al hall y están los discos y te los llevas, o sea, el mejor momento para comprar un disco es ese. Así bueno, un montón Sí. de cosas que surgieron digamos, de la imaginación o de las ideas de mis viejos acompañados con todos nosotros que también, obviamente, dentro del grupo había la parte, me acuerdo que aparecía Resorte Hornos, ¿te acordás? Te aparecía Sí.
Bueno, mucha gente relacionada, muchos amigos de amigos. No sé, vos te acordarás de más, Lili, de mucha gente. Mira, ¿sabes que cuando hablaste de Spinetta, y que me acordé de Miguel Ángel Estrella? Sí, Qué jugados los viejos, ¿no? De llevarlo a Miguel Ángel Estrella a total. varias veces a Villa del Era Miro. fue toda una producción, me acuerdo, la primera vez que vino acá. Tremendo, porque ponele el rock, tuvo, gracias a Dios, la paz y el amor, nos salvó de toda como la lucha militante armada y todo esto, ¿no? Pero Sí. bueno, había gente muy comprometida, como Miguel Ángel Estrella, por ejemplo. Y bueno, y los viejos lo llevaron allá y le cantamos y nos tocó. Y el encuentro fue artístico, porque fue por eso que nos juntábamos, por el compromiso plus político, te diría, ¿no? De estar Sí, haciendo eso. Eso me eso. acordaba, ¿viste? Y por supuesto de Gismonti, de Hermeto y Gismonti. de todo. Y Miguel Abuelo, por Dios, el día que entró Miguel Abuelo. El día que entró Miguel Abuelo fue, uff, así como Spinetta, ¿no? Para cada Sí, uno creo que era. me acuerdo que se escuchaba el disco De de Francia, Francia, abuelo, increíble. Ese que apareció, no nadie sé si lo tenía. lo trajiste vos. ¿Quién lo trajo a casa? ¿Por qué se lo Sí, trajeron El a mismo. ustedes? a mí Miguel me mandó dos discos. Uno me lo guardé y otro lo usé para circularlo y que supongo que ese fue el que Es llevé a ese. tu casa y después me lo pidieron prestado a alguien que no sé o que no quiero nombrar, pero que es un periodista amigo. Ah, ok. Nos No, porque llegó, además el sentido del segundo disco era recircularlo. Y cuando vino Miguel, me pidió mi disco, porque me dijo, che, no tengo disco para hacer prensa, me pidió mi disco y ese tampoco lo volví a ver. Oh, no lo tenés, qué bajón. No, Pero, después me compré uno checoslovaco. qué groso, qué groso. Sí, sí, Y la historia sí, del como, disco ese que está en el documental de Miguel, está la historia un poco del disco ese que convencieron claro, al sí, sí. productor. Pero bueno, sí, tremendo. Me acuerdo que una vez en Pero una reunión que no se hizo, no me acuerdo dónde, en la casa de quién se hizo, se estaba armando, Charlie estaba armando la máquina de hacer pájaros, y alguno de ustedes decía, el que tiene que cantar acá es Miguel Abuelo. Y dije, wow, qué groso sería eso. Nunca sucedió, porque Miguel ahí armó, con el violero de la máquina, que era Basterrica, armó la banda Los sí. Abuelos de Vuelta, ¿no? Claro Con que Cachorro. Charlie y Miguel eran perro y gato de alguna manera, pero eso era una de las cosas, porque en la casa de ustedes también se hacía escucha de discos, Sí, total. escucha seria de discos, Sí, con sí, 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 sí. comentarios, me acuerdo, ¿no? Era Sí, un sí. poco basado en la cosa del teatro independiente o del cine, no sé qué, que se comentaba después, ¿no? Que después había... exacto, Entonces exacto. se escuchaba el disco y después se hablaba sobre lo que se había echado. No, no, Qué eso es algo notable, que vos, sería hermoso volver a hacer de alguna manera eso. pero esa costumbre los viejos la tuvieron hasta siempre. O sea, era ver una película y después comentar la película, ¿no? Eso es bien sesentoso. Que Claro, quizás nosotros los post psicodelia dejás el silencio, esperás que la película te pegue, ves cómo claro. trabajó en vos, qué sé yo, pero no tenés palabras inmediatamente, porque siempre para decir, pero a Sí, él le encantaba. Eso claro, de porque comentar y comentar el disco y comentar la música. Me La acuerdo los que, 60 en película. tu vida tenías que tener una opinión sobre claro, También, también, es la verdad. época que mi viejo nos llevaba ahí al Teatro San Martín, las locuras de danza, no me acuerdo quién era, si era Iris Scacchieri o alguna de ellas, que era, No, yo era Anna Steckelman, era Ana Anna Steckel, Steckelman. exacto. Y después había charla debate. Yo que siempre fui músico llano, me pegaba unos emboles porque eran horas de hablar y de interpretar lo Vale, que habíamos visto. Era increíble. Era la danza contemporánea y después la interpretación era impresionante. Pero bueno, había que tener el tiempo y la profundidad para poder participar de eso y era realmente hermoso. Cosas que en este momento creo que hay mucha gente permeable para volver de alguna manera, pasado este tiempo, ¿no? A intentar hacer un poco lo que hizo mi viejo con las reuniones del Goyete, las tertulias, claro,
tratar de volver, de retroceder y tener 3 horas de pensar en algo colectivo y tirar ideas. Lo que pasa es que cuando quisimos volver a hacer algo parecido con mi hermana, vino esta mierda de la pandemia, que bueno, esperemos Es verdad. Bueno, que pase eso este fue año. un poco la idea principal de la película, ¿no? Poder rescatar la experiencia compartida, ¿no? La experiencia compartida, colectiva, fue creo que el gran desafío y recuerdo cuando tuvimos las primeras reuniones para gestar la película, que cuando apareció el concepto de Goyete, me pareció que ese era el nudo principal sobre el cual tenía que girar todo, digamos, ¿no? Lo que permitían Esther y Dombey era eso, ¿no? Que las cosas tenían que tener gollete alrededor de una experiencia compartida, ¿no? Una experiencia Tal colectiva. cual. Totalmente. Que hoy en día está en falta, digamos, ¿no? ¿Te puedo Sí, decir algo que a mí me pasa con la película, Miguel? Todo esto que hablábamos de reflexionar y todo esto, no entraría en una película, esas 3 horas. Sería un embole. Yo creo que lo que lograste en la peli es atrapar un clima, un espacio, no la explicación. Y eso le hubiera gustado a mi viejo, porque mi viejo era bastante lateral, porque eso era lo que lo hacía tener swing de algún modo, ¿no? En todo lo que hizo. Claro. No era solo explicar y explicar o la intelectualidad porque sí. Entonces Exacto. la peli es como que roba momentos. Ah, suspiros, silencios, cosas, la voz de ellos dos. Está la voz de ellos dos explicando también, ¿no? Sí, sí. Pero también está eso otro, ¿no? Donde surgían esas magias, esas ideas. Eso quería decirte, que cada vez que pasa el tiempo de la peli, valoro. Y ese fue el desafío, porque yo recuerdo de cuando fui a Adelina, ese lugar remoto, en aquel momento, lo que más me impresionó era la atmósfera del lugar, ¿no? O sea, era un espacio que vos entrabas y ya el espacio te contaba cosas, digamos, ¿no? Y la casa donde están ustedes, la primera vez que yo entré, dije, este es el lugar donde la película tiene que transcurrir. Dije, bueno, me voy a meter un flor de problema porque es filmar todo dentro de una casa, después veremos cómo Claro. hacemos, pero yo tenía la sensación muy firme de que esa película tenía que ser contada en la casa, por eso que vos decís, porque había una atmósfera muy fuerte, y de ahí surgió después, en una investigación previa que se convirtió en el hacer de la película, que esos archivos estuviesen proyectados en una pared, ¿no? Claro. Y no mostrados a pantalla completa. Ujú. Como que, digamos, las paredes hablan, y además hablan porque están proyectados Esther y Dombey, ¿no? Bien. Qué loco eso, por eso que me hiciste pensar, Miguel, en una frase que sería: los vitales son muy caseros, y que se aplica en millones de Exacto. facetas, ¿no? Y que todo, es verdad, todo sucedió en Adelina o sucede ahí, Exacto. ahora, Sí. y en ese coso de que es un cucún, es un refugio, es una especie de cuevita, y también es una cosa familiar, porque forman familias, ahora diríamos burbujas. Eso, ¿No? yo pensaba en eso, la palabra burbuja. Sí, 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 Claro. sí. Totalmente. Pero una Totalmente. burbuja que replica muchas burbujas, ¿no? Porque también es eso, es como, es un poco lo que a mí me gustó detenerme en la película, que era la forma en que Dombey proyectaba su pensamiento en esa estructura extrañísima que él tenía, en ese mueble que lo llamamos oráculo, donde están todas las carpetas con todas sus ideas, ¿no? Sí. Maravilloso, o sea, yo la verdad que yo cuando vi eso me quedé fascinado, ¿no? Realmente, y alrededor de eso construimos escenas, ¿no? Y siguiendo con lo de casero, o lo de la casa, o lo de, hay una cosa de intimidad, porque también Dombey, y en eso se parece mucho a Pistocchi, o Pistocchi se parece a Dombey, es de persona a persona. No es Total. un discurso público con un micrófono. Ujú. Claro. Es de persona a persona. Te lleva
él empieza a conversar con vos y te lleva, ¿no? Ujú. Y te va guiando y te va llevando por ahí, y te va haciendo ver las cosas, pero es o de persona a persona, o dos o tres personas, pero no. Totalmente. Y entonces hay siempre ese clima de amistad, de casero, de familiar, de burbuja, maravilloso. A él le gustaba decir corazón y pases cortos. Muy bueno, qué bueno. Qué bien esta, ¿eh? Era como una Esa indicación de me un encantó. técnico, era una indicación de un técnico de fútbol, creo, y que Claro. en algún momento, no sé, y él lo siguió usando. Qué Corazón y pases bárbaro, cortos. qué Muy bien. bárbaro. Eso es un título espectacular para algo, porque es tan Sí, para la conceptual, segunda parte, quizás. es tan conceptual, total, absolutamente. Qué Y bueno, qué bueno. che, escúchame, Pipo, el póster que está atrás de mi hermana es el que se regalaba en Big Baires de Almendra. Sí, no, escuché. Es increíble. Qué loco, ¿no? Qué locura, boludo. Qué locura. A mí me volvió loco porque yo siempre lo vi a Spinetta como un efebo de Botticelli, ¿no? Como esa cosa larga, el cuello largo, esa cosa lánguida que tienen los personajes de Botticelli y de otros pintores de la época. Sí. Y ahora lo estoy viendo mejor y lo recuerdo mejor porque hace décadas que no lo veía. En realidad es más Leonardo, ¿no? Pero que es bien Da Vinci con esos cipreses funerarios, Claro. qué sé yo, pero a mí siempre me impresionó eso, incluso escribí una nota en la revista La Mano sobre el efebo botticelliano Spinetta, qué sé yo, porque realmente, y la casa de, bueno, ahí está, la casa de Spinetta, la casa de Ribeño, no sé si ustedes llegaron a conocerla. No la conocí. La primera no la conocí. Spinetta hablaba mucho de que ir a Villa Adelina le hacía acordar, ¿te acordás, Lito? Sí. Que él le hacía acordar a la casa de Arribeños porque nos juntábamos y tomábamos la leche y después comíamos. Claro. Inclusive fue justo el momento previo al reencuentro de Almendra en el 80, Claro. justo cuando vino esos años previos. Entonces venía y como que le dio muchísima nostalgia de esa casa y bueno, y se volvieron a juntar ahí todos. El caserismo, ¿no? Que decía Pipo. El caserismo, sí. sí. No, es muy fuerte, es muy impresionante. Claro, lo que pasa es que el caserismo tiene que ver con la cotidianeidad, cómo uno se inviste de esa energía cotidiana, de las cosas más nimias que pueden haber y darles una, no sé si una importancia, pero sentirlas como algo intenso, como un vivir, ¿no? Siempre un hacer, ¿no? Siempre un hacer, o sea, juntarse para hacer algo, porque si no, o sea, yo como hija me tuve que salir de lo endogámico de la familia, que también lo tiene, obvio, pero siempre, siempre había alguien de afuera, o sea, siempre ellos traían a alguien, o sea, conversaban, estaba la puerta abierta de la casa. O sea, tenía lo endogámico que tiene una familia y bueno, y qué sé yo, y ahí uno se va y vuelve y compara también. Y compara el mundo y otras maneras de ser y de hacer familia con esa familia, ¿no? Que siempre fue lo familiar y el domingo y juntarse, qué sé yo, pero siempre hay un invitado. O sea, en cada capítulo hay un artista invitado. Sí. Entonces, Ahora, eso es muy enriquecedor. Yo lo que me acuerdo, perdón, subrayar una cosita, porque esto que hablamos del caserismo, de la casa y todas estas atmósferas, yo lo sentía como un desafío para la película, porque yo realmente quería transmitirlo de alguna manera, porque yo sabía que eso iba a fomentar o iba a dejar sentir una veracidad de las cuestiones, ¿no? Que iba a ser una película verosímil en la medida que esto que estamos hablando se pudiese transmitir, ¿no? Entonces que alrededor de todo eso, todas las puestas y todas las improvisaciones y las observaciones que se podían hacer, iban a tener un verosímil y una coherencia fiel a esta ideología familiar, digamos, ¿no? Eso era un poco... Sí, lo que sucedió al día siguiente que pasamos la primera vez la película ahí por Cinear, que le pasaron, digamos, llamó mucha gente histórica, ¿viste? Mucha gente
de las giras del MIA que sucedieron en los 70, gente del Cine Club Chaplin que estaba en Santa Fe y que se quedó como enganchada en el tiempo, mucha gente que ya no se dedica a la parte musical ni al arte, sino que tuvieron que trabajar para mantener sus familias de otra cosa, pero quedó una conexión y la película de alguna manera pudo robar ese sentimiento de cosa muy, muy altruista de ir por el lado artístico, ¿no? De hacer la vida y nunca dejar el lado artístico más sensitivo que está fuera de los cálculos económicos y de los cálculos de cómo armar la vida estricta y yo qué sé, sino que la parte más sensorial, que es finalmente la que básicamente en estos 2 años o año y medio que estamos pasando es la que nos mantiene más o menos en eje, ¿no? Tal Porque cual. si no tuviéramos la música, la poesía, el cine, el arte, en este tipo de situaciones que no estábamos pensado, o sea, no habíamos planeado pasar, hubiera sido algo terrible, ¿no? Porque si solamente pensás en que no te entra guita, que esto y lo otro, te matás, pero Estamos el como arte, lobotomizados. tremendo. Tal cual. Bueno, no sé Che, qué más. chicos, Sí, quedan, dicen acá que quedan 5, bueno, menos minutos bien, para, viste que automáticamente se corta el Zoom. ¿Quieren bien. que sigamos o les parece que es suficiente lo que hemos charlado? Que yo creo que es riquísimo. Pipoler, no, usted cierra. ¿Cómo cierro? Cerrá con una frase célebre. Ah, bueno, Agradecemos al espacio, al director de la película, tal a la cual. productora, Baraca Cine. Exacto, A exacto. Sí, Mariana y a Marcelo. Han tenido una paciencia infinita para que esto llegue a buen puerto, Así además, es. Eso es realmente verdad. ¿no? realmente lo que han hecho, lo que hizo Miguel armando esa película desde el corazón es impresionante. Y bueno, la experiencia para mí, reencontrarlos a ustedes y verlos y hablar de los viejos también es impresionante. Agradezco muchísimo la oportunidad a todos y muy lindo y vamos a ver la película. Así es. Vamos, ahí Está va. Excelente. buena.